fácil a la comisión decidir. Bueno, evidente que vamos a hablar de los cambios que ha introducido el presidente de la República en el día de ayer, que parece que no serán los únicos cambios en la administración pública. Eso lo vamos a hacer dentro de algunos minutos para esperar que más personas estén despiertas frente a la televisión o en el oído puesto en la 107.7 o en los medios sociales, en las redes, en los medios digitales que reproducen este espacio hoy mismo, la Super 7. La portada de los periódicos hubo de ser cambiada anoche. Hubo de ser cambiada. Hubo un corre-corre, güey, esa portada a esa hora estaba lista. Ya a esa hora por lo regular está montada la portada de los diarios. Se ha hecho mucho más fácil hacer este tipo de cosas porque con lo que hemos avanzado con la tecnología, lo que se ha avanzado en la parte digital, se logra que esa portada se monta ahora en una computadora. No es como antes, que había que pegar, había que ir a una plancha, había que pegar eso, quemarla, y eso era una cosa. Yo me pregunto y hoy. El personal estar todo de manera física. Yo me pregunto, exacto, ¿cómo era y fue tan tarde, Dani, que salió ese decreto? Bueno, fue a las 10 y pico de la noche. Sí, eso ocurrió sobre las 10 de la noche. Sí. A las 10:06 de la noche. Efectivamente. Estaba lista, efectivamente. Ya a esa hora los periódicos por lo regular tienen lista la portada tipo 8 o 9 de la noche. Ya saben cuál es la portada para los diarios impresos. Había gente durmiendo que lo despertaron, Dani. Yo creo que todo el mundo sabía lo que iba a ocurrir, pero eso vamos a tratarlo dentro de algún instante. Ahora no sabía que el bolo iba a caer anoche, ¿no? Sino en cualquier momento. No, pero faltan. Yo le dije a usted que eso podía producirse ayer mismo, y ayer se produjo. Primitivo Santos hizo su efecto. Mire, eso de Primitivo Santos es un asunto que no es el músico. No. Es un asunto que evidentemente no habrá de quedarse así por la imagen del gobierno. El gobierno ha dado muestra de que quiere la transparencia y evidentemente que eso tiene que ser investigado. El Ministerio Público tendrá que ponerse en contacto con los responsables del montaje de este proceso de licitación. Pero, Dani. Dígame, señor. ¿Y usted cree que la aparición de Primitivo fue lo que motivó ese cambio? Porque hay gente que dice que le tenían el agua puesta hace días. Yo creo que no se la tenían, yo creo que él mismo se la tenía. Y de vez en cuando la calentaba el ministro de Educación, porque evidentemente que se estaban dando cosas extrañas en un ministerio. Un ministerio no puede vivir de escándalo en escándalo. Salía de un escándalo, se metía en otro, y eso evidentemente que a los fines del todo, que es el gobierno, no le convenía. Al presidente de la República le hacía un daño terrible a su administración, porque no es posible que en un área tan sensible, tan importante, que tiene que ver con la vida del país, que tiene que ver con la formación de los hombres y mujeres que queremos mejorar para que sean personas distintas, no es posible que en una institución como esa solo se hablara de problemas, de dificultades. Entonces, a partir de eso digo yo que evidentemente que el ministro se estaba generando situaciones complicadas él mismo. Pero de lo que quiero hacerme eco ahora, antes de entrar con eso, en esas consideraciones, que obvio vamos a entrar en eso, es un tema fundamental del día como material informativo, es lo que trae uno de los diarios de la mañana. Dice: padres se quejan por falta de cupo en las escuelas. Ustedes se preguntarán, como nos podemos preguntar nosotros, ¿cómo es posible después del 4%? ¿Cómo es posible que después de haberse iniciado tantas escuelas en diferentes puntos del país, incluso en momentos se ha denunciado que se han levantado más escuelas de la necesaria porque algunos funcionarios de educación habían hecho unos negocios raros para buscarse dinero y habían construido escuelas en lugares donde no había la cantidad suficiente de estudiantes o donde no había una demanda, pero con el propósito de ganarse un dinero, habían hecho el levantamiento de escuelas para construirlas, pensando que en un futuro esa población iba a aumentar y que ya la escuela estaría ahí. Eso se llegó a comentar, incluso hay quienes en algunos puntos llegaron a documentarlo y a decir: aquí hay tantos estudiantes y mire la edificación que se ha levantado. En algunos puntos del interior se hizo eso. Pero en el caso que refiero, la gente de Los Alcarrizos están denunciando
que tienen dificultades para poder ingresar a sus hijos, a los estudiantes en las escuelas. Hablan del caso específico de la escuela primaria Marta, es una escuela de la tanda extendida ubicada en Villa Los Peloteros, en Los Alcarrizos. Hay otros casos en el Centro Politécnico Militar San Miguel Arcángel, en Villamella, en Santo Domingo Norte. Hay dificultades y en ambos lugares hay edificaciones que se están levantando. En el caso de Los Alcarrizos, una escuela que le falta un 10% para ser terminada, que en esta administración no se ha hecho nada. Y ellos se están quejando de que, o sea, ¿qué cosa impidió que una escuela que le falta un 10% no pudo terminarse? Tuvimos la pandemia en la que perfectamente pudo haberse trabajado y avanzado en eso. Creo que ese es un tema que el gobierno tiene que atender porque hay en algunos puntos sobrepoblación de los estudiantes. En un aula que debe tener 20, 30 estudiantes, con 40 y 45 estudiantes, evidentemente que no es entendible que eso dificulte el proceso de enseñanza-aprendizaje, le genera ruido, además la acumulación de gente uno encima de otro en un espacio pequeño no es bueno ni siquiera para la salud. Ese es un asunto al que el gobierno debe prestarle atención. Ángel Hernández, el nuevo ministro que han designado allí, habrá de poner esto como un tema fundamental, que no solo miremos al Ministerio de Educación por los escándalos que está en capacidad de generar, sino que miremos al Ministerio de Educación como un ministerio, como una agencia oficial del Estado que le va a dar solución a los problemas que le competen, que habrá revisión de las ofertas de aulas que deben ser ofertadas, que habrá más control con los temas de los concursos, las licitaciones para contratar bienes y servicios, que habrá un verdadero interés en trabajar por la mejoría de la calidad de la educación que se imparte en las aulas. Todo ese tipo de cosas las queremos ver. Bueno, el llamado es válido porque hay dos áreas, compañeros, que no pueden estar en medio de estas situaciones adversas. Es educación y es salud. Y efectivamente el reto que tiene el nuevo ministro de Educación, que dicho sea de paso, si usted se toma un tiempecito y lee su currículum, es un hombre que sale de las entrañas del sector educativo. Sí. Maestro, profesor, educador, con un legado, con una serie de estudios, rector de la Universidad UAPA y en términos generales promotor de publicaciones relacionadas con la currícula, es decir, es un hombre gestado, miembro de academia, es miembro de la Academia de Ciencias. Pero don Luis, además es un técnico formado en el Ministerio de Educación desde muy joven y ocupó varios cargos en esa cartera. Sí. En un momento fue ministro de Educación interino. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la parte interna educativa, el programa, el pensum, la currícula, todas estas cosas la tiene como tarea y ahí vamos a ver, o sea, está en camino. Pero lo que se refiere don Dani es la parte ya pública. Por ejemplo, el tema del manejo de las licitaciones tiene que ver una revisión para estas situaciones que se presentaron con una serie de oferentes tradicionales, porque aquí viene historia lo que había planteado Roberto Furcal, que antes eran pocos, que siempre ganaban y que ahora eran muchos. Entonces, la situación de educación tiene, mira, educación tiene dos ruidos que hay que sellarlo para que no se produzca, que es el que tiene que ver con esas licitaciones, los libros, lo que sea, las compras. Y el tema de INAVIE. O sea, buscar una vía que cada vez más sean menos ruidos para concentrarse en el tema sustancial de educación, que es el que está planteando, que es la educación de nuestros muchachos. Con eso marcha este nuevo ministro, que es un técnico que sale de ahí, de las entrañas de ahí, que ha ocupado varios cargos y que tenía una relación muy directa con el entramado de preparación de la educación de la República Dominicana. Es de Santiago, Luis.
Y la Nació en universidad. Jarabacoa, dice su hoja de vida que nació en Jarabacoa. Y el 1 de octubre del 53, estudios primarios y secundarios en Elías Piña. ¡Wow! De donde después viajó a Santiago para su licenciatura en Ciencias de la Educación, allá en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con posgrado en Planeamiento de la Educación por el INTED. Antes de ocupar el cargo, él era asesor en materia educativa del presidente y rector de la Universidad de Adultos de Santiago. Así es. Fue el fundador de la UAPA. UAPA, Universidad Guapa, para sí, Adultos. eso dije de la universidad y Dicen- actualmente corría de rector también o, Sí, o rector. estaba en la junta de gerentes de la universidad. Dicen que es una persona allegado, como dicen por Baní, a la señora vicepresidenta de la República. Es bueno que la gente También. conozca que, sí, así es también. También. Es bueno que la gente conozca que se había mencionado un grupo de personas que podía ir al Ministerio de Educación, visto lo que había ocurrido. La gente sabía que ahí había un manejo que no era lo normal y que por la consideración que el presidente de la República le tenía o le tiene a su jefe de campaña en el proceso electoral pasado, que es el doctor Roberto Fulcar, el presidente había querido tener todas las consideraciones debidas porque no se veía bien que el presidente de manera alegre y apresurada destituyera al ministro de Educación, que había sido su jefe de campaña y que había hecho un trabajo político interesante para lograr el posicionamiento del candidato Luis Rodolfo Abinader Corona, que se convirtió en presidente después. La gente no debe olvidar aquel día de las elecciones presidenciales en la que el candidato Luis Abinader llegó al comando de campaña de su partido, convertido en presidente de la República, porque la cantidad de votos que se habían computado alrededor de las 10 de la noche ya le daban como el seguro ganador del proceso electoral, y en ese momento la gente pudo apreciar la gratitud del presidente Abinader, como él llamó a su jefe de campaña, que lo fue el doctor Roberto Fulcar, lo subió ahí arriba, subió a su esposa, doña Raquel, y ahí se dio un gran abrazo y agradeció la dirección de campaña que había llevado a cabo el doctor Roberto Fulcar, que es evidentemente, es sin duda una figura política importante que logró demostrar que es un armador político. No logró demostrar como funcionario, como ministro, que tenía capacidad para concertar, no, esa parte nunca la vimos, nunca el país la apreció. Si tiene ese dote o esas condiciones, no logró proyectarlo, lo manejó con mucha discreción, porque se generaron situaciones conflictivas permanentemente, pero el presidente fue delicado, fue considerado hasta el día de ayer, y ayer nombró a Roberto Fulcar como ministro sin cartera, es decir, en un proceso judicial que puede abrirse a partir de la cantidad de denuncias de irregularidades que se habrían cometido en el ministerio. Aún así, el presidente ha querido ser fiel con el amigo y le ha designado ministro sin cartera, con lo que no podrá encarar un juicio normal si fuera el caso, si las denuncias que se han hecho dieran para eso. Él tiene una jurisdicción privilegiada y solo se le pudiera conocer su caso en la Suprema Corte de Justicia a partir del decreto del presidente de la República en la noche de ayer. Es decir, que el presidente ha sido sumamente considerado con su amigo, quien le dirigió la campaña que le convirtió en presidente de la República. ¿Lo aceptará? Dani, Bueno, él para Fulcar mí- se resistió a ir a Nueva York como cónsul. Evidentemente que se ha consensuado, se ha acordado su designación como ministro sin cartera. Dani, para mí hubo una sorpresa en esos cambios. Fue la de el director de migración yendo a un cargo diplomático. Yo no esperaba eso porque él estaba haciendo una buena gestión. Sí, pero yo creo que antes de entrar, don Freddy, con su permiso, creo que antes de entrar en esas observaciones, creo que don Dani ha hecho una muy importante también, porque de entrada parece, ¿no? Como, aunque al final está considerado, de entrada podría parecer una desconsideración, ¿no? Dejarlo como ministro sin cartera al profesor Roberto Fulcar, pero
Realmente usted ha hecho una buena observación, lo que respecto a lo que implicaría de ser sometido a la justicia, como hay investigaciones ya en marcha a propósito de varias denuncias. Entonces creo que es bueno mencionar el listado, o sea, de los puntos de los artículos del decreto 414-22 para que veamos, o las personas, ¿no?, que lo que se acuestan temprano, que no pudieron ver en detalle el decreto anoche, para que sepan cuáles fueron los cambios, entonces luego entrar en las observaciones. Sí. Entonces, el artículo 1, Rafael Ernesto Arias Ramírez queda designado asesor del Poder Ejecutivo en materia de transporte. Hugo Marino Veras Goico Ramírez, ese es Hugo Vera, queda designado director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intran. Roberto Furcal Encarnación, ministro de Estado sin cartera. Ángel Enríquez Hernández Castillo, ministro de Educación. Julio Ramón Cordero Espaillat queda designado viceministro de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación. Cordero estaba como embajador en Colombia. Eric Alberto Michel Guzmán Núñez, designado director general del Instituto Postal Dominicano, el Impostón. César Julio Cedeño Ávila, don César Cedeño, queda designado cónsul general de la República Dominicana en San Juan, Puerto Rico. Rafael Abraham Burgos Gómez queda designado director general de Bienes Nacionales y fungirá como director honorífico del Consejo Estatal del Azúcar hasta su liquidación. Reinaldo Enrique García Sánchez, que es Enrique García, hasta ayer director de Migración, queda designado cónsul general de la República Dominicana en Boston. Venancio Alcántara Valdés queda designado director general de la Dirección General de Migración. Esos son las 10 designaciones o cambios que hizo el Ejecutivo anoche en el decreto 414-22. O sea que faltan más decretos porque quedan posiciones vacantes. Ayer también, Johanna, hubo un decreto que tiene que ver con el aspecto del Ministerio Público. El presidente designó 2 nuevos procuradores recomendados por la Procuradora General de la República. 2 procuradores adjuntos. Exactamente, el 413-22, José Viterbo Cabral González e Isis Germania de la Cruz Duarte, quienes sustituyen a Rafael Suárez Pérez y a Edwin Acosta Suárez. Eso fueron lo que nombraron en las EDES la semana pasada, que habían renunciado a ser adjunto en la Procuraduría General de la República. Adelante, don Freddy. No, que decía, Dani, que para mí fue una sorpresa que el presidente en el decreto haya designado a Enrique Ramírez, doctor Enrique Ramírez, como cónsul en Boston. Ajá, Enrique García. A Enrique García, porque pienso que estaba haciendo una buena gestión en donde estaba. Sí. Johanna puede darnos explicación, ella conoce a Enrique mejor que nosotros. Enrique, bueno, estaba haciendo el trabajo de migración es visible, ¿no? Sí, y con lo que el tema genera en la población, siempre hay insatisfacción, sobre todo de parte de un grupo importante en la población que entienden que puede hacerse más o que no se hace lo suficiente. Migración enfocado en un solo punto, o sea, que no debe ser así, pero sobre todo en nuestro principal tema, que es el de los haitianos. Creo que Enrique García hizo un buen trabajo en migración. Hay que verlo desde dentro, quizás desde fuera sea mucho más fácil observarlo y cuestionarlo, pero bueno, esas son las facultades del Ejecutivo, del Presidente de la República. Esos son los puestos públicos, hasta que el Ejecutivo, hasta que el Presidente así lo decida. Cónsul en Boston no es una mala designación, no es un mal puesto, quizás comparado con un puesto de dirección a nivel de imagen, pero no es una mala ubicación. Además lo ha considerado y lo ha puesto en otro lugar. Algunos lo quitan y lo dejan sin ninguna función. O sea que felicidades para Enrique García por la gestión que hizo en migración y por el trabajo que ahora debe hacer con esos dominicanos
residentes, que son bastante, en Boston, en Estados Unidos? Miren, lo que uno conoce de Enrique García es que había desarrollado una buena gestión. Lo que uno conoce es que Enrique había interpretado correctamente la determinación del gobierno y específicamente del presidente de la República cuando decidió el proceso de repatriación de ciudadanos y de ciudadanas haitianas, no importa si las ciudadanas estaban embarazadas, que era una excusa para que quería ponerse para detener los operativos que armaba la Dirección de Migración para el proceso de deportación. Enrique se manejó con mucha delicadeza en lo que uno conoce en la administración de migración. Es lo que uno conocía, hablaba de las dificultades, las precariedades que él tenía que sortear para poder llevar a cabo estos operativos, de cómo se había constreñido los recursos de que disponía migración para poder adquirir algunos vehículos o reparar otros y llevar a cabo estos operativos que se montaron en todo el territorio, que llamaron mucho la atención, que generaron ruidos, que generaron incluso crítica de algunos organismos internacionales porque no querían que el gobierno dominicano, a través de la Dirección de Migración, ejecutara el derecho legítimo y soberano de deportar a los indocumentados haitianos. Si uno, como periodista, como crítico, como observador, se detiene a ver esto, creo que es una cuestión que pudo haberle generado alguna situación incómoda a Enrique García a partir de que estos organismos internacionales ejercen mucha presión, a partir de que la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana ejerce mucha presión y no estaba cómoda con lo que estaba ocurriendo. Esa es una interpretación, una lectura que yo le doy. Y a partir de la aquiescencia que le hemos dado a todo lo que opina o lo que entiende Estados Unidos. Efectivamente. Sin embargo, yo quiero felicitar a Enrique, no como lo hace Joanna, por la gestión que hizo. Yo le quiero felicitar porque le han nombrado como cónsul general en Boston, en los Estados Unidos, y él va a tener un alivio económico. Va a recibir recursos que no recibía ni iba a recibir jamás como director general de migración, con un salario mísero para lo que gana un abogado de su categoría. Por eso hablaba de la consideración y de que no es, alguien lo puede ver como una, en jerarquía, ¿no? De director de migración a cónsul. ¿Cómo es eso? Como una degradación, pero alivio económico. no es así. Enrique es un abogado muy conocido, es un abogado en ejercicio, es un abogado que como abogado ha producido dinero y producía dinero antes de estar en la administración pública, de conexión al más alto nivel del sistema judicial del país. A mí me consta. Y estaba Fue parte del equipo de la transformación del sistema judicial. Efectivamente. A mí me consta que para él en lo personal era un sacrificio lo de migración, pero estaba dando un servicio porque él trabajó para ir al gobierno y fue al gobierno. Donde le ha designado el presidente de la República, ahora él va a recibir como cónsul en Boston una cantidad importante de recursos que le va a generar el consulado, como cualquiera que han puesto ahí le ha generado. Entonces él va a estar más tranquilo, no va a tener las presiones que se tiene desde migración, no va a tener las críticas que se generan a partir de lo que tiene que hacer migración como organismo o agencia oficial encargada de hacer cumplir la ley migratoria. Entonces yo quiero felicitarle por eso. Cualquier día le podremos visitar en Boston y podrá brindarnos el vino que no nos podía brindar en migración, ¿verdad? Así es que felicitaciones a Enrique. Debe estar contento, yo creo. Bueno, el programa que coordiné en Cooperstown con el cónsul ahora se traslada a él, porque esta plataforma... Bueno, Luisín, Enrique es un hombre de los medios tienen en él muchas consideraciones y respeto. No creo que con Enrique en Boston pueda haber dificultad alguna. Bueno, es una gente que se ha caracterizado por eso. Allá no veremos. Yo puedo decirle que le garantizo que voy a mediar para que eso se ejecute sin ningún tipo de turbación. Y así me estoy dando cuenta, sí. Mire, quiero compartir con ustedes, bueno, este es un tema de los cambios que hay que seguirlo tratando. Yo tengo algunas lecturas también sobre otros cambios que se han hecho, pero quiero compartir con el público, el que nos sigue a través de los distintos medios que transmiten hoy mismo la Super 7, unas declaraciones del presidente de la República sobre un tema
que aparentemente no está terminado es